Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 15 de abril del año 2025, día de la santa más querida por todos los colombianos, Santa Quincena, para aquellos que laboran obviamente y tienen salario. Santa Quincena, martes 15 de abril del año 2025, martes santo además, y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Saludo, abrazo cordial a todos nuestros seguidores, a todos los cibernautas que nos escuchan en los distintos rincones de Colombia y del mundo, a los amigos que a través de las distintas redes sociales se conectan, nos escuchan, comparten, nos permiten compartir con ustedes esta información. Saludo y abrazo también al equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención, capturan a miembros de red dedicada a fraude con tierras. Entre los implicados hay varios servidores públicos. Según reveló el propio presidente Gustavo Petro, hay redes criminales operando enlazadas con el Estado en algunas zonas del país, como es este caso que se registra en el Atlántico. El presidente Gustavo Petro informó ayer lunes a través de su cuenta de X la captura de 17 personas señaladas de pertenecer a una red dedicada al volteo y ocupación ilegal de tierras en el departamento del Atlántico, particularmente en los municipios de Soledad y en el propio Barranquilla, capital de ese departamento. De acuerdo con el primer mandatario de los colombianos, en medio del proceso judicial, las autoridades se enteraron de que una gran parte de las personas capturadas son funcionarios públicos, por lo que declaró que es sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla. La mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. La operación fue realizada en conjunto por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entre las personas aprehendidas hay funcionarios presuntamente ligados a estructuras del poder político en esa región. Es importante decir, antes de entregarle las identidades o las personas que han sido detenidas, que sobre ellos igual les cobija la presunción de inocencia. Los detenidos hasta el momento son 3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, 2 notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad en el Atlántico. Además, capturaron a varios actores criminales externos a la administración, quienes, según el presidente Petro, constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a centenares de familias. Las órdenes de captura se expidieron por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada. Esto expone el modus operandi o modo de operación de la red delincuencial, la cual inicialmente se apropiaba de manera ilegal de los terrenos y posterior a eso realizaba documentos oficiales legitimando su poder sobre las zonas que invadían. Este último proceso era ejecutado por las personas que estaban dentro de las instituciones gubernamentales.
frente a la ocupación de un predio dentro del resguardo indígena por parte de la zona campesina, las autoridades indígenas del Plan de Vida Proyecto Integral del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, emitieron un llamado a la calma y al respecto a los acuerdos firmados, indicaron miembros de la SIN. Violentos choques entre indígenas, nazi y campesinos en Caloto, Cauca, por el control de la tierra. Pero aparte de estas dos situaciones, el jefe de Estado aseguró que la operación que se llevó a cabo en el Atlántico no se detiene con las capturas, ya que continuará con la imputación de 16 personas más, lo que elevaría el número de judicializados a un total de 33, en lo que calificó como una lucha por proteger los derechos a la vivienda, la educación y el deporte de la población más vulnerable del Atlántico. Por último, la Fiscalía General de la Nación seguirá con los respectivos procesos de investigación y seguimiento de todos los bienes adquiridos por esta actividad ilegal, con el fin de recuperar aquellas zonas que fueron tomadas de manera ilícita por estas personas. Qué bueno que el presidente ordenara a quien corresponda y la Fiscalía se apersonara no solo del Atlántico. Hay muchas regiones del país donde estas situaciones se vienen repitiendo y el volteo de tierra se da inclusive desde lo institucional. Licencias entregadas, excúseme en el término, de manera chimba, en planeación, que legitiman urbanizadores que en últimas terminan engañando, timando, robando a la gente con unas urbanizaciones que pasan 5, 8, 10, 12 años y no se les han hecho escritura, no se les devuelve la plata, entre muchas otras situaciones anómalas e irregulares que se vienen registrando a lo largo y ancho del territorio nacional. Y sigue siendo noticia el presidente Petro con un video. Reveló detalles de la ofensiva militar en la Amazonía contra las disidencias de Iván Mordisco, un operativo de gran envergadura llevado a cabo por la Fuerza Pública en el sur de Colombia. Resultó en la neutralización de 27 personas, entre muertos y detenidos, y la incautación de 31 fusiles pertenecientes a las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, según informó el propio presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, antes Twitter. Este despliegue, que se concentró en la región del Araraquara, en los límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas, representa un golpe significativo contra una de las estructuras criminales más peligrosas del país. El mandatario destacó que las acciones militares lograron debilitar considerablemente las fuerzas del narcotráfico que operan en la Amazonía. En las operaciones contra los frentes de Iván Mordisco van 31 fusiles incautados y 27 neutralizaciones entre personas muertas y detenidas en combate, publicó Petro. Además, subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para combatir las actividades ilícitas en esta región estratégica. De acuerdo con declaraciones del general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, el operativo fue el resultado de 328 días de recolección y análisis de información. En diálogo con la revista Semana, Triana explicó que se llevaron a cabo más de 5.860 horas de análisis operacional, lo que permitió identificar movimientos y ubicaciones clave de la estructura criminal. Este trabajo incluyó la colaboración de más de 30 investigadores criminales y se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El señor general detalló que la operación no solo se enfocó en neutralizar a los integrantes de las disidencias, también en desmantelar su capacidad logística. Se logró materializar un resultado: 3 personas abatidas en el territorio, y esto implica armamento, elementos logísticos y toda una serie de temas que complementa la estructura criminal, afirmó Triana. Asimismo destacó que la inteligencia permitió localizar un sitio específico donde se concentraban las actividades del grupo armado. Y sobre lo que fue noticia ayer, con la posible caída de Iván Mordisco, las autoridades aún no han confirmado si el líder de las disidencias conocidas como Iván Mordisco se encuentra entre los neutralizados. La posibilidad de su muerte ha generado expectativas.
Según el general Triana, la operación sigue en curso y se está evaluando los resultados para determinar si el cabecilla fue abatido durante los enfrentamientos. Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, es considerado uno de los principales líderes de las disidencias de las FARC. Su grupo, el Frente Primero, es señalado por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y otros delitos en la región amazónica. La caída del guerrillero representaría un golpe significativo para la estructura criminal que lidera. Entre los elementos encontrados en el lugar del operativo se destacan unas gafas con fórmula especial que, según las autoridades, eran las utilizadas por alias Iván Mordisco desde el 2023. También hallaron un fusil que el líder guerrillero solía portar en sus apariciones públicas, así como un computador, una tablet y otros objetos personales. Estos elementos están siendo analizados como parte de las pruebas materiales recolectadas en el marco de la operación. Casi un año de inteligencia permitió localizar un sitio clave en la lucha contra estas estructuras criminales. El general Triana subrayó que estos hallazgos son significativos, ya que podrían confirmar la presencia de Iván Mordisco en el lugar. Sin embargo, óigase bien, el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, aclaró en una rueda de prensa ofrecida en el día de ayer igualmente que aunque se encontraron pertenencias del líder guerrillero, no se tiene información concluyente sobre su neutralización. El ministro Sánchez también destacó que el operativo generó una fractura importante en la relación entre alias Iván Mordisco y otro líder de las disidencias, conocido como Alonso 40 o Alonso 45. Finalmente, el director de la Policía Nacional destacó que este tipo de acciones son posibles gracias a la coordinación entre las diferentes ramas de la fuerza pública y el apoyo de la Fiscalía. Además, resaltó la importancia de la inteligencia operativa para identificar los miembros de las estructuras criminales y planificar operativos efectivos en zonas de difícil acceso como el Araraquara. Sobre este particular, un comentario aparte y al margen de lo que se ha dicho, es lo primero, es que nadie es inmortal. Han caído hombres como Iván Reyes, como tantos otros comandantes de las antiguas FARC y hoy de los grupos criminales o grupos alzados en armas, han sido abatidos por el ejército, lo que nos demuestra que no solo Iván Mordisco, sino cualquier otro comandante guerrillero. La guerra es la guerra y en esa guerra se puede dar de baja a cualquiera de ellos porque ninguno es blindado y a todos les entra, como decimos popularmente hablando. Lo otro es que a Iván Márquez lo han matado 3 o 4 o 5 veces y sigue vivito. Esto no sabemos los colombianos con qué fin lo ponen a rodar, pues hay unos serios indicios al encontrar esos elementos pertenecientes a Iván Mordisco, pero como lo dijo con mucha seriedad y responsabilidad el señor ministro de la Defensa, eso no es concluyente. No es cierto que se pueda decir hoy que a Iván Mordisco le han dado de baja en combates. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. El saludo cordial y los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días y el saludo cordial, afectuoso a don John F. García. Y el saludo cordial, nuestro respeto siempre y la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención. Atentos al comprar pescado y enlatados durante Semana Santa. La UES Valle está realizando controles y también está dando algunas indicaciones. Ante el incremento del consumo de productos de pesca y enlatados, la Gobernación del Valle del Cauca recomienda a la ciudadanía tener en cuenta las condiciones de los alimentos que compre y asegurarse de que se encuentren aptos para el consumo humano. Expertos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, UES Valle, que adelantan controles en los municipios, advierten que estos productos deben tener una apariencia externa uniforme, libre de abolladuras, perforaciones u oxidación, condiciones que podrían comprometer su inocuidad. Es importante verificar fecha de vencimiento, registro sanitario y que la etiqueta no esté alterada, ya que estos elementos garantizan su autenticidad.
Cristian Marmolejo, funcionario de la UES Valle, agregó también que para verificar el consumo de pescado, este debe estar congelado con los ojos brillantes y colores vivos, las branquias de color rojo intenso, y al presionar su carne, esta debe regresar a su forma original. Tips a tener en cuenta en el momento de adquirir pescado fresco. Primero, al ser un producto de alto valor proteico, este debe ser conservado bajo congelación. Segundo, vamos a observar que el ojo sea un ojo que ocupe toda la cavidad orbitaria, que este sea un ojo vivo y brillante. No debemos encontrar ojos secos, hundidos o que genere mal olor. Las branquias deben ser de color rojo intenso. La piel debe ser una piel uniforme al tacto, que una vez se haga presión, esta adopte su posición original y las escamas se deben encontrar unidas entre sí. Finalmente, no percibir malos olores, lo cual podría ser indicativo de que el producto no está apto para su consumo. Con las características que podemos identificar en el mismo, es un producto que se encuentra congelado, el ojo es un ojo vivo y brillante, las branquias son de color rojo intenso y en el momento de generar presión, esta regresa a su posición original y finalmente no se percibe ningún mal olor, lo cual es indicativo de que este pescado está apto para su consumo. Señor consumidor, adquiera sus productos de la pesca en lugares de confianza y que estos se encuentren debidamente conservados y en buenas condiciones higiénicas. El manipulador del pescado debe portar toda su indumentaria, como lo es el gorro para el cabello, el tapabocas, delantal y calzado cerrado, preferiblemente en colores claros. Evitemos adquirir productos de la pesca en vía pública, donde identifiquemos una no conservación adecuada del producto y unas prácticas higiénicas inadecuadas. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuki. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Y mucha atención, el Valle del Cauca se consolida como uno de los destinos turísticos más diversos y encantadores del país, y la Semana Santa es la oportunidad para recorrer los municipios del Valle del Cauca, disfrutar sus paisajes, explorar su riqueza natural y vivir experiencias auténticas que combinan cultura, tradición, deporte y gastronomía. El Valle del Cauca ofrece una oferta turística amplia y diversa, especialmente en torno al turismo industrial y comercial, explicó el secretario de Turismo del departamento, Julián Franco. Y la invitación es que a todos los turistas que recorran nuestro departamento tenemos una oferta muy variada, especialmente en gastronomía, que es una apuesta muy importante que estamos teniendo desde la gobernación. Tenemos también diferentes productos que estamos desarrollando alrededor del turismo industrial, visitas a fincas cafeteras, visitas también a fincas alrededor del cacao, temas de vinos, especialmente en Cerrito y en Ginebra. Tenemos también algunas experiencias deportivas también en el centro y en el norte del valle, y por supuesto Buenaventura del Pacífico, que nos ofrece siempre una diversidad natural y una riqueza también cultural muy importante. En Jamundí, indicó la alcaldesa Paola Castillo, la invitación es a que disfruten de nuestros ríos, rutas para avistamiento de aves, opciones deportivas y una gastronomía que enamora. Invitamos a todos, a los colombianos, a los extranjeros, por supuesto a los jamundeños, para que en esta Semana Santa puedan disfrutar de las maravillas que tenemos en el municipio de Jamundí. Ríos espectaculares, avistamiento de aves, rutas deportivas y también una gastronomía maravillosa, desde el cholado, el típico sancocho, los tamales y bueno, lo más importante, el potencial que tenemos en Jamundí. Estamos allá esperándolos con muchísimo cariño, con mucho gusto a todos para que esta Semana Santa se peguen la rimadita a Jamundí.
Por su parte, el alcalde del municipio de Trujillo, centro del Valle del Cauca, José Luis Duque, dijo que esta Semana Santa es una oportunidad para que los vallecaucanos, colombianos y visitantes del exterior descubran este hermoso municipio. Los invitamos a una Semana Santa que es de bienvenida a todos los vallecaucanos, a los colombianos y a los extranjeros que nos buscan. Nos visitan, una oportunidad inmensa de seguir proyectando el Valle del Cauca y en especial este lindo municipio del Valle que los acoge con amor y cariño, Trujillo Valle. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la Droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la Droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin permiso. Gracias, John Ferney, compañeros del equipo de trabajo, amigos cibernautas, oyentes todos. Con el asesinato del líder indígena Manuel Betancourt, hay la posibilidad de más movilizaciones en la vía Popayán-Cali en esta Semana Santa. Este hecho se registró, es un comunero de Nariño. Los miembros de la Confederación de Territorios Naciones Originarias de Colombia anunciaron que si el gobierno no dialoga con ellos en el Cauca, bloquearán la Panamericana. En el sur del país se cumplieron las honras fúnebres del taita y vicegobernador del Cabildo Indígena Quillacinga del municipio de Yancuanquer, Nariño, Manuel Betancourt, asesinado el pasado sábado 12 de abril en la población nariñense por sicarios. Este hecho ahora tomó un ambiente de expectativa en el suroccidente colombiano, porque las comunidades indígenas del Cauca y Nariño anunciaron movilizaciones en la vía Popayán-Cali si el gobierno nacional no llega a la María Piendamó a dialogar con estos comuneros para así encontrar una forma de detener la violencia contra sus representantes y líderes. De ahí que no se descarta un posible nuevo bloqueo al único corredor vial que comunica las ciudades de Pasto y Nariño con el resto del país, de darse la región que estas comunidades buscan realizar este martes 15 de abril en dicha población caucana, pues quedaría incomunicada porque buscan el bloqueo de no darse esa reunión o de no ser atendidos por el gobierno. Pero lo que se sabe sobre este hecho violento, el cual muestra la intensidad de ese fenómeno de violencia en el sur del país, que ahora se presenta contra los indígenas, al punto de que sus representantes y organizaciones catalogan esta situación como un genocidio o etnocidio. De acuerdo con la información suministrada por Edwin Chávez, uno de los representantes de la Confederación de Territorios Naciones Originarias de Colombia, en el momento del asesinato de Manuel Betancourt se desempeñaba como vicegobernador de la comunidad indígena Quillacinga del pueblo Yacuanquer, ubicado en la parte sur de Colombia. Lamentamos, rechazamos y condenamos el vil asesinato del taita Manuel Betancourt. Le exigimos al gobierno más garantías y protección, por lo que la muerte tiene que ¿por qué la muerte tiene que perseguir a los líderes indígenas?, expresó el representante indígena al exponer que la víctima fue amenazada de muerte durante la movilización que adelantaron en Bogotá ante el Ministerio del Interior. Por eso, tras conocerse este hecho,
también expresó su indignación que en los departamentos de Nariño y Cauca asesinen a líderes de las comunidades indígenas, los mismos que están luchando por la reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales. Pedimos garantías de protección a la vida e integridad de nuestros gobernadores, tatas, taitas, mamas, mayores y mayoras, líderes y comuneros. Nuestras exigencias no desconocen el derecho de los pueblos indígenas hermanos, pero no silenciaremos nuestras voces de inconformidad ante los hechos de persecución y segregación a nuestra cultura y autonomía como pueblos indígenas. Que no se estigmaticen los colores e insignias que vienen del pensamiento y de la identidad cultural de los pueblos indígenas congregados en la Confederación. No son exclusivos de organizaciones indígenas, pues los pueblos originarios fueron primero, antes que ellos, agregaron los líderes de esta organización social. Pero es que este hecho no solo creó la posibilidad de más movilizaciones sobre la Panamericana con posibles bloqueos, sino que también dejó en evidencia un duro fraccionamiento entre los movimientos y organizaciones comuneras de esta zona del país. Y es que después de conocerse el asesinato de Manuel Betancourt, se conoció un comunicado de prensa del Cabildo Indígena Quillacinga de Yacuanquer, según el cual Manuel Betancourt no pertenecía a esa comunidad. La aclaración de la organización indígena establece que esa organización no reconocía al señor Manuel Betancourt como integrante de su comunidad. Sin embargo, se solidarizaba con su familia por los lamentables hechos registrados el sábado en ese municipio del departamento de Nariño. Y hay inclusive un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre este hecho. Condenado, dice el Procurador General de la Nación, que repudian y condenan el asesinato de este líder indígena de Nariño y pide al gobierno atender sus requerimientos. La Procuraduría General de la Nación rechaza el asesinato del taita Manuel Betancourt a manos de sicarios en el departamento de Nariño. Este atentado contra un dirigente de las comunidades indígenas de Nariño llama la atención y alerta para que el gobierno tome las medidas de seguridad y se cumplan los compromisos que se firmaron con estas comunidades en el reciente viaje a la ciudad de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación llama a que se hagan los esfuerzos para que se garantice la vida de los pueblos indígenas y de los líderes sociales. Asimismo, nuestra Procuraduría Regional del Cauca está presente en el puesto de mando unificado y asistirá a las convocatorias para dialogar sobre la situación que se presenta ante el riesgo de bloqueos de la vía panamericana en esta época de Semana Mayor o Semana Santa. Nos proponemos con nuestra actitud dialogante y la búsqueda de un consenso que se pueda avanzar en la solución de los problemas que denuncian las comunidades indígenas y se permita el derecho a la movilización de todos los viajeros que en esta época del año se desplazan por las carreteras de Colombia, en particular por la vía panamericana. Estamos muy atentos e instamos al gobierno nacional a que se busque una mesa de diálogo que permita atender con prontitud los requerimientos planteados por las comunidades indígenas. Y de otra parte hay que indicar que hay un hecho muy positivo en materia de justicia. Fueron condenados exdirectivos de Salucot por recobros ilegales ante el POSIGA. El expresidente y el ex vicepresidente de la desaparecida EPS deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra del expresidente de la desaparecida EPS Salucop, Carlos Gustavo Palacino Antía, y el ex vicepresidente financiero de la entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado. El fallo precisó que los sentenciados deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión, pagar una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y atender una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas. Entre enero de 2010 y mayo de 2011, los dos exdirectivos
en ejercicio de sus funciones, expidieron cheques de manera sistemática para pagar supuestos servicios de salud y atención de pacientes, los cuales no fueron entregados a sus beneficiarios y en su lugar se guardaron o anularon. Sin embargo, la entonces EPS recurrió ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA como si hubiera cumplido con los pagos y recibió 14.269 millones de pesos por concepto de 2.912 recobros. Adicionalmente, la decisión resalta que los hoy sentenciados no cumplieron los pagos oportunos a los prestadores de salud por procedimientos no incluidos en el plan obligatorio de salud POS, como lo exige la ley, y ocultaron la crisis financiera de Salucop, entre otras irregularidades. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales tiene más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Estos son los hechos judiciales más relevantes en la región en Sin Permiso. Mucha atención. Golpe a la delincuencia en el corregimiento de Primavera, Valle del Cauca. En el marco de labores de registro y control adelantadas en el parque principal del corregimiento de Primavera, unidades de la Policía Nacional identificaron a un ciudadano que al notar la presencia policial mostró actitud sospechosa. Ante esta situación, los uniformados proceden a abordarlo y realizarle un registro a personas hallando en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y 9 cartuchos, indicó el señor mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante de estación de la policía de Roldanillo. El distrito de policía Roldanillo informa a la comunidad que gracias al trabajo articulado entre el nuevo modelo de servicio de policía y Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de un ciudadano perteneciente al grupo delincuencial organizado Los Cabezones del municipio de La Victoria. Este ciudadano es capturado en el municipio de Bolívar, corregimiento de Primavera. Inmediatamente se le incauta una pistola 9 milímetros, un proveedor y 9 cartuchos. Se procede a dejar a disposición de autoridad competente, donde un juez, control de garantías, determina medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Una vez más, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana. Y mucha atención, municipio de Palmira. Allí se registró un homicidio con armas de fuego. En la calle Quinta F, barrio La Italia, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de un hombre de 26 años, quien presenta heridas en su cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación. Estos por ahora los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. En la Gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales. Escuchamos a la comunidad, identificamos sus necesidades y establecemos acuerdos que impactan positivamente la vida de todos. En este paraíso generamos compromisos, guiamos nuestras acciones para construir un departamento con más oportunidades y transformamos la vida de los vallecaucanos, cumpliendo lo prometido con trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Celebra con nosotros el 23º aniversario de la droguería París en Tuluá y lleva la promoción saludable con el 30% de descuento en antiparasitarios, multivitamínicos, depurativos y desintoxicantes. Por compras mayores a 20,000 pesos. Participa en la rifa de baterías de cocina y vajillas. Pide tu domicilio a la droguería París, 602-224-5248 y 314-264-2185. Droguería París, diagonal al CAI de la Plazuela, donde Harold Urcuqui. Sin Permiso. Muchas gracias, John Ferney. Retornamos a Sin Permiso y entramos ya en la recta final, en tierra derecha, como diríamos hípicamente hablando, de este Sin Permiso de hoy, martes 15 de abril del año 2025. Hay un hecho que se dio en Piamonte, Cauca, donde un padre mató a su hijo, y esto tiene consternado al suroccidente colombiano. El caso sucedió en las horas de la noche del pasado sábado 12 de abril en el casco urbano de Piamonte, en el departamento del Cauca. Integrantes de la policía en el departamento confirmaron que un campesino del municipio de Piamonte, en el sur de ese departamento, se entregó a la policía luego de asesinar a su propio hijo. Este caso, que tiene consternada a la comunidad del suroccidente colombiano,
Reiteramos, sucedió el pasado fin de semana cuando la víctima departía con su padre y después se dirigieron hacia un establecimiento de diversión nocturna donde ya se presentó la mortal agresión. Según versiones preliminares, los hechos ocurrieron, reiteramos, el pasado sábado 12 de abril. Padre e hijo compartían algunas cervezas frente al parque principal de esa población desde tempranas horas en la mañana, como es costumbre en esos poblados. Alrededor de las 8:30 de la noche, ambos se dirigieron al centro del municipio, conocido por la existencia de bares y cantinas, con la intención de continuar compartiendo, celebrando y consumiendo licor, explicaron los policías que laboran en ese centro poblado. Sin embargo, lo que parecía ser una noche tranquila y de celebración tomó un giro inesperado y trágico. En un momento de aparente indefensión del hijo, el padre lo atacó con un arma blanca. Le propinó 2 machetazos en el cuello, causándole la muerte. Testigos aseguran que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, falleciendo en el lugar de los hechos en medio del asombro de los demás asistentes. Tras el crimen, el presunto homicida actuó con calma inquietante. Según relatos de los habitantes y testigos, buscó un teléfono para después informar a su esposa, madre del fallecido, sobre lo ocurrido, y donde le habría expresado que llevaba tiempo planeando este acto y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias en prisión, explicaron los periodistas que laboran en esa región. Finalmente, el hombre se entregó voluntariamente a las autoridades luego de detener una patrulla policial que pasaba por el lugar, indicándole a los uniformados lo que había ocurrido y aceptando su responsabilidad en este caso. Y es que este trágico suceso tiene a la comunidad en una especie de estado de conmoción mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este parricidio. El agresor fue presentado ante un juez de control de garantías y la Fiscalía le imputará cargos por el delito y solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario, esto como forma de proteger a la comunidad del sur del Cauca, así como a los demás familiares de la víctima. Y de otra parte, hay que indicar que miembros del ejército están en la mira de la Fiscalía por presunta fuga de información. Habrían beneficiado al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco con la misma. En estos hechos estarían involucrados al menos 6 uniformados del Ejército Nacional que se desempeñaban en funciones en el departamento de Arauca. Al parecer, presuntamente, los soldados habrían entregado información sobre operaciones secretas contra los grupos armados, además de entregar armamento oficial. Hay preocupación en el departamento de Arauca, en la frontera entre Colombia y Venezuela, por la crisis de seguridad que al parecer se habría intensificado debido a la presunta filtración de información militar hacia grupos armados ilegales que operan en la región. Según un informe reservado obtenido por el diario El Espectador, la Fiscalía General de la Nación e Inteligencia Militar tienen en la mira al menos 6 uniformados presuntamente involucrados en redes de tráfico de información que beneficiarían a las disidencias de las FARC y al ELN, 2 de los principales actores armados en esa zona. El documento revelado por el Diario Nacional detalla que las sospechas sobre la fuga de información se centran en 2 uniformados del Cantón Militar de Puerto Jordán, ubicado en el municipio de Arauquita. Según los informes de inteligencia, uno de ellos habría establecido vínculos con un miembro de las redes de inteligencia del Frente Martín Villa, una facción de las disidencias de las FARC liderada por alias Iván Mordisco. Este militar, que desempeñaba funciones administrativas, habría utilizado su acceso a información privilegiada para compartir datos sensibles con el grupo armado. Además, se le acusa de sustraer material de guerra del Cantón Militar para venderlo a las disidencias. Según los informes, este uniformado realizaba desplazamientos hacia un centro poblado cercano en el área de influencia del Frente Martín Villa, donde presuntamente entregaba tanto información como armamento. Pero un segundo militar también habría realizado movimientos similares, lo que refuerza las sospechas de su participación en estas actividades ilícitas. Aunque ambos uniformados fueron retirados de sus cargos y trasladados a otras zonas, no han sido procesados penalmente.
Un alto oficial citado por el diario El Espectador señaló que las filtraciones de información han frustrado operativos destinados a capturar a líderes de las disidencias o incautar material de guerra. Además, se sospecha de que al menos otras 2 personas colaboran con estos militares en la fuga de datos. No descartamos que haya al menos otras 2 personas que le colaboran a esos 2 militares en la filtración de información. Por ende, trabajamos en mejorar nuestras burbujas de inteligencia y construir un proceso para procesarlos ante la justicia, señaló el uniformado citado. Otro caso destacado en el informe involucra a un ex integrante de la inteligencia militar que tras su retiro en el año 2020 habría comenzado a trabajar con grupos criminales en Arauca. Según los documentos de contrainteligencia, este exmilitar utilizaría información privilegiada para extorsionar a la población local. Además, se le vincula con actividades de secuestro y con redes de comercio ilegal con la minería de oro. El informe de 2024, citado por el diario El Espectador, señala que este individuo ha sido identificado mediante registros fotográficos y testimonios de fuentes humanas. También se le habría visto en otras regiones del país como Popayán, donde se movilizaría en vehículos de alta gama y mantendría contacto con comerciantes. Las autoridades sospechan que al menos 2 suboficiales en Arauca le estarían proporcionando información de inteligencia. De acuerdo a lo manifestado por fuente humana y cotejándola con nuestros registros fotográficos obtenidos por integrantes de esta unidad, se evidencia una gran similitud en cuanto a sus rasgos físicos. Por tal motivo, se concluye que este particular sería uno de los presuntos integrantes de esta red que estaría dedicado a la obtención de información de inteligencia militar de carácter secreto con fines extorsivos en el departamento de Arauca. Una fuente humana aduce que en los últimos años fue observado en Popayán en una camioneta de alta gama y tiene contactos con comerciantes de oro, señala el mismo informe. Por ahora, el único caso que ha llegado a los tribunales es el del sargento Diego Alberto Liévano, capturado en el 2022. Aunque no se le acuse directamente de filtrar información, las autoridades sospechaban de su participación en estas redes. Actualmente enfrenta un proceso penal por presuntamente sustraer material de intendencia del ejército que habría sido destinado a las disidencias de las FARC. Según un oficial de contrainteligencia citado por el diario El Espectador, el receptor de este material era un miembro activo de las disidencias en el departamento de Arauca. Y antes de irnos, queremos reiterarles una noticia, y fueron las declaraciones entregadas por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en la que habló sobre la supuesta muerte de Iván Mordisco. El jefe de la cartera de defensa, en una rueda de prensa de ayer, 14 de abril, reveló los elementos que encontraron del jefe de las disidencias de las FARC. Ayer, el lunes 14 de abril, el señor ministro de la Defensa, general retirado Pedro Sánchez, desmintió los rumores que hablaban sobre la posible muerte de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en un operativo militar que se desarrolló en el sur del país. Aunque en ese lugar se encontraron sus gafas, su fusil y su computador personal, el ministro de Defensa precisó que no tienen información sobre su muerte. No ha sido neutralizado. Si bien es cierto que encontraron elementos de este narcocriminal alias Iván Mordisco, no tenemos la información de que haya sido neutralizado. Lo que sí sabemos es que hay una fractura importante entre él y Alonso 40, Alonso 45, dijo el general retirado Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida el día de ayer en Bogotá. Durante su intervención, el ministro precisó que se mantiene la recompensa para dar con la captura de este narcocriminal. La recompensa que nos permita su captura se mantiene. Creo que ha dado frutos. Son 4.450 millones de pesos. Creo que la opción más fácil es la que tiene absolutamente todos los miembros de los grupos armados organizados y que no necesitan un proceso de paz para ello. Es el grupo de atención humanitaria del desmovilizado, acorde a lo que dice la Constitución y la ley, anotó. Durante la rueda de prensa, las autoridades competentes aseguraron que 2 cabecillas y 14 integrantes de este grupo al margen de la ley fueron dados de baja, asimismo que armas de guerra como fusiles, granadas y computadores fueron incautadas.
Iván Mordisco, quien lleva más de 15 años delinquiendo, se enlistó en las FARC como guerrillero raso, pero con el tiempo fue tomando experiencia en el manejo de explosivos y posterior a ello se convirtió en uno de los mejores francotiradores del grupo al margen de la ley. Gregorio Vera es requerido por las autoridades por el reclutamiento forzado de hombres y mujeres que ayudarían a engrosar las filas criminales y proteger los cultivos ilícitos que aún se mantienen en el territorio nacional. Iván Mordisco no estuvo de acuerdo con el proceso de paz y sus críticas hacia el mismo eran crudas, y por medio de una carta en el 2016 declaró al secretariado de las FARC que no se uniría a la desmovilización. A la vez que en Cuba se adelantaba el proceso de paz, Iván Mordisco adelantaba acciones de extorsión, siembra de cultivos ilícitos y reclutamiento de menores que fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo. Aunque, reiteramos, en las últimas horas circularon rumores sobre la muerte de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, en una operación militar que se desarrolló en el Caquetá la semana pasada. Dicha información fue desmentida por el propio ministro de la Defensa al no haber confirmación efectiva de su abatimiento o de su muerte en ese operativo. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.